sino un tema específico. Por ejemplo, puede ser la selección de la estrategia, puede ser el diagnóstico interno y del entorno, y así. ¿eh? Entonces, la clave es que ustedes eligen un tema específico. Primer dato. Segundo dato, yo todo esto lo voy a poner en un mail por si acaso haya hoy alguien que no venga y luego piense que hemos tomado decisiones inconsultas. Bien, entonces, primero tema específico. Segunda cuestión importante, tienen 7 minutos para exponer, así que tienen que redondearlo al tema sí o sí en 7 minutos. Eso implica síntesis. Por cierto, 7 minutos es mucho. No vayan a pensar que es poquito. Hablar 7 minutos, a ver, hay que tener hilo en el carretel para hablar 7 minutos. Es decir, que tienen que saber bien el tema. Tercera cuestión, al final del tema, 1 o 2 minutos finales del tema, tienen que aplicar la temática al caso Sidalza. Si van a hacer, por ejemplo, como decía, elegir herramientas de diagnóstico del entorno, bueno, ¿cómo se aplicaría eso al caso Sidalza? Si van a elegir just in time, ¿cómo le aplicarían al caso Sidalza? Ya sea, por ejemplo, solo en términos de producción, solo en el campo de la logística de la organización, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Cómo aplicarían la temática que han elegido al caso Sidalza? Entonces, entre la exposición del tema y la aplicación del tema al caso Sidalza, tienen 7 minutos. A continuación, la profesora Barbarita Villanueva y el suscripto les vamos a hacer preguntas de otros temas. Puede, por supuesto, también ser alguna pregunta de alguna duda que haya quedado de la temática. Tienen entonces 15 minutos para el análisis global. Por cierto, las otras preguntas que vamos a hacer son de otras unidades. Bien, ¿se entendió bien cómo va a ser la mecánica? Sí, profe. Perfecto. Solo un último detalle que es importante para la coordinación. El día sábado tenemos que saber, sábado, domingo, tenemos que saber quiénes rinden y quiénes no rinden. El domingo ustedes van a recibir una hora en la cual van a rendir. Por cierto, como somos muchos, en este momento, cuando somos 34, 32 en otras palabras, como somos muchos, 15 minutos por cabeza nos puede llevar varios días. Entonces vamos a comenzar el día lunes, vamos a comenzar un poquito más antes, no a las 18, sino vamos a tratar de comenzar a las 17. Vamos a tratar de tener al menos 4 horas el día lunes. Es muy importante que aquellos que no vayan a rendir por el motivo que fuera, porque se arrugaron como gusano en bajada o algún otro motivo parecido, ¿eh? Por el motivo que fuera, si alguien no va a rendir, es importantísimo que nos lo comunique para que nosotros hagamos las correcciones del caso y entonces la persona que desista de presentarse, que ya nos ha pasado el año pasado que varios desistieron de presentarse, entonces van a tener digamos, aquel que le sigue en el turno va a tener que estar listo para poder entrar. Entonces nosotros vamos a ir actualizando de manera importante al lunes a las 5 de la tarde quiénes son los que van a rendir ese día y si hay alguno que por H o por B, por el motivo que fuere, no puede rendir, tiene que decirlo para que le demos el turno al compañero. ¿Se entendió bien cuál es el problema? Sí, 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 profesor. Perfecto.
Entonces, ustedes van a recibir un horario, probablemente sea el domingo el horario. Aquellos que el lunes a las 17 horas nos hayan comunicado quiénes son, digamos, las personas que no van a rendir por el motivo que fuera, ese dato es muy importante. Y vamos a tomar examen lunes y martes. En función de cómo veamos el lunes, también vamos a tratar de arrancar el martes. Bueno, vamos a arrancar a las 5 y veremos hasta qué hora lo hacemos. Perfecto. Bien, bien. ¿Alguna duda, algún comentario, alguna inquietud? Profe, Sí, adelante, Camila. yo le quería preguntar si había alguna posibilidad de pasar unos días el oral. No quiero ser irrespetuosa ni nada, ni hacerle peticiones que estén fuera de lugar, pero la verdad que esta semana, nada, rendimos todos los días, o sea, todas las materias de quinto, los segundos parciales, y si bien nosotros venimos estudiando ya hace rato, estudiar para un oral y prepararse bien para defender el tema con fundamentos lleva un poquito más de tiempo. Capaz sería mejor para todos, para poder dar un examen de mayor calidad, digamos, que es lo que yo tengo ganas. Y bueno, también teníamos varios orales esa semana, así que bueno, no sé si usted podría considerar pasarlo unos días, aunque sea, como para que tengamos... Barbarita, corregime, por favor. ¿Qué fecha tenemos que entregar las notas finales? Ahora abro el cronograma, pero creo que estamos muy sobre la fecha. Si Creo no me que equivoco, es el 9 de agosto, el día de cierre de la primera tanda, pero ahora lo reviso y se los cuento. Sí. Si es el 9, estamos en el horno, ¿eh? Yo lamentablemente tengo otras obligaciones en otras universidades. ¿Tú estás abriendo el cronograma, Barbarita? Perdón, sí, eso estoy haciendo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y una consulta, Camila, ¿qué materias rinden oral también para esa semana? Bueno, en mi caso, derecho también, que es el 2, el 3, y bueno, no sé mis compañeros qué materias están haciendo. Bueno, eso es en las de quinto, pero bueno, esta semana, por ejemplo, tenemos todos los días parcial y también tenemos las presentaciones finales, eh, la de ambiental y la de industria. Todos los días estamos rindiendo y la verdad que físicamente es muy agotador mentalmente también. Nada, más que nada es para darle un examen de calidad a ustedes. Yo la verdad Está que bien, pero un detalle importante. Nosotros habíamos fijado este día hace más de casi un mes atrás. Antonio, la fecha de primera presentación de listas es el 6 de agosto.
Y Sí. el periodo de recuperación global es el 19 de agosto. Ujú. O sea, si pasamos la fecha, estaríamos como informando la situación de los estudiantes en la segunda entrega, como si ya fuera el periodo de recuperación global. Bueno, yo no tengo inconveniente de que le tomemos entonces 9 y 10, por ejemplo. En vez de 2 y 3, que sean 9 y 10. Sí, profe, gracias. La verdad que Perfecto. por la comprensión y todo eso, porque la Ahora, verdad, un detalle, van a entrar entonces como si hubieran estar en el periodo para rendir globales, ¿no? Sí, supongo que la facultad va a tener alguna flexibilidad en cuanto a esas fechas. Son las que están en el cronograma oficial por la resolución a principio de cuatrimestre, pero sí sería que estamos pasándonos de la fecha de entrega de la primera lista de alumnos aprobados de la materia. Ujú. En realidad, para nosotros va a computar como un aplazo. No, no, Digo, para la materia, para no. Barbarita y para mí va a computar como un aplazo. Pero bueno, puede ser. Perfecto. Somos 9 y 10. somos los profesores tardíos de siempre, como van a decir en la facultad. Sí. 9 y 10, entonces quedamos. Bueno, profe, sí, no sé qué opinan mis compañeros. Bueno, Sí, yo también perfecto. estoy de acuerdo. Bien. Entonces cerramos trato 9 y 10 de agosto. Voy a anotar. Profe, Sí, adelante. con este cambio que hizo, ¿será que puedo pedir que me toque el 9? Porque el 10 rindo OPE, que sé que no son del mismo año, pero justo el 10 me toca OPE también si puedo rendir el 9 estratégico. Ay, Dios. Bueno, manden Yo el 10 también tengo un fruta, viaje, digo. profe. Bueno, eso ya escapa a mis posibilidades de resolver. Todos aquellos que tengan problema el 10, manden para que, a ver, que los escuchamos el día 9. ¿eh? Profe, yo al revés rindo el Gracias. 9. ¿Será que puedo rendir el 10? Le mando un mail. Bueno, a ver, manden cuando quieren rendir, entre el 9 y el 10 y hacemos la lista. Gracias, profe. Bueno, de nada. Gracias. Gracias, Perfecto. profe, los amo. Profesor. Me voy a tatuar Bárbara y Antonio en el pecho. Debo interpretar, Camila, que usted estaba casi sin haber estudiado gestión estratégica, ¿o no? No, Ah, no, bueno. la verdad que, o sea, Perfecto. poniendo la mano en el corazón, no, sino Bien. que es muy distinto rendir escrito a rendir oral. Lo que uno tiene que, o sea, tiene que pensar posibles preguntas, posibles respuestas, buscar bibliografía, buscar en internet. Es muy distinto basarse solamente en los PDFs de la materia o lo visto en clase que algo para fundar un oral y más integrador, por lo menos yo lo siento así, y siento que así vamos a dar mis compañeros y yo un oral de calidad, porque es lo que se merecen también usted y Bárbara. Y nada, eso básicamente. Así que bueno. Camila, está ya para rendir derecho. No sé si gestión estratégica, pero ya con esos argumentos, creo que se va a sacar buena nota en derecho. Bien. Esto es otra cosa. Una No, tesis está bien, de perfecto. teoría de pobres y ausentes. Sí, a nosotros también nos interesa que ustedes tengan margen de maniobra, obviamente. Y por cierto, tal cual como usted bien lo señala, una cuestión central es cuando uno tiene que hablar, tiene que integrar todas las cosas en la cabeza. Y eso lamentablemente a veces la promoción no lo está logrando. Entonces, soy de los que opinan que tienen que volver a los exámenes orales, porque ayuda verdaderamente a integrar de manera sistémica todos los conocimientos. De otra forma, es muy difícil. Por más que se venga estudiando, pero se estudia por partes. Difícilmente se integra toda la materia al final. Y eso les resta formación de competencia a ustedes. Porque el objetivo de la materia no es que veamos los contenidos, sino que se formen competencias, que no es lo mismo. Y esas competencias
en gran medida, cuando usted tiene que integrar las ideas, los pensamientos, cómo van a exponer, qué tema, etcétera, todo eso los va a ayudar. Solo un último detalle. Acuérdense que mandamos los libros, ¿no? Ahí también tienen material para estudiar. Bueno, perfecto. Sin más dilación, arrancamos. Profesor, Sí, adelante, disculpe, Gabriel. quiero hacer una pregunta nada más. Con miedo de que después se me venga todo abajo, como pasamos los parciales para el 9 y 10 que va a pasar como etapa de global, si desaprobamos el 9 y 10, ¿vamos a la instancia de global todavía? ¿O cómo es? Sí, Ahí está, sí, ahí está, sí, por las sí. dudas. Gracias. Profe, además, con lo último que usted dijo, derecho es distinto. Nosotros no vamos a ser abogados, vamos a ser ingenieros. Entonces, como que mm, puedo guitarrear lo que es una pericia, pero prefiero no hacerlo para cuando tenga que decidir qué hacer cuando esté en la empresa. Así que bueno, eso nada más y gracias. De nada. Perfecto. Entonces, este viernes es el examen escrito. Eso también nos va a dar margen para que aquellos que desaprueben van a tener una segunda oportunidad. Entonces, repito, este viernes es el escrito. Para aquellos que desaprueben, les vamos a fijar una fecha, probablemente sea el siguiente viernes, para que puedan volver a recuperar. De ahí, 9 y 10, tenemos el examen oral integrador de la materia. Y, por supuesto, como muy bien consultaba Gabriel, por más que rindamos durante el periodo de globalización, ustedes van a seguir teniendo esa oportunidad. Bien, estamos hasta ahí. Dos cuestiones importantes. Las clases de hoy y de mañana entran dentro del parcial. Como creo que también ya se lo adelanté por mail en su respectivo momento, e inclusive durante este receso mentiroso. Bien, lo que nos falta ver es la última unidad, la unidad 5. Esa unidad tiene dos ejes centrales. Por una parte, las herramientas para gestionar la estrategia. Vamos a ver dos herramientas fundamentales de gestión de la estrategia. Una se llama tablero de comando y la otra se llama Hoshin Kanri. Y el segundo eje de esta unidad número 5 es el vinculado a la toma de decisiones. Vamos a hacer una pequeña incursión a el mundo de la teoría de la toma de decisiones. Un mundo muy interesante, como ustedes van a poder apreciar, sobre todo cuando lo veamos en el día de mañana. Espero que nos den los tiempos para terminar hoy con las dos herramientas. Bien, perfecto. Entonces, sin más dilación, vamos a comenzar con tablero de comando. Pongo en pantalla la transparencia. A ver, ahí se ve, ¿cómo se ve más o menos ahí? ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Perfecto. Bueno, entonces vamos a arrancar con tablero de comando. Primeramente, quisiera que nos situemos antes de arrancar. Estamos dentro del esquema general de la planificación, volviendo a trabajar a nivel estratégico y vamos a trabajar específicamente a nivel del plan estratégico de negocio, con esta herramienta que se llama tablero de comando. Dicho eso, esa herramienta también puede servir perfectamente para gestionar un plan estratégico de fabricación. Y también el formato a veces se puede llegar a aplicar sobre el plan de ventas y operaciones, aunque las variables del plan de ventas y operaciones son diferentes. Entonces, lo que vamos a ver en el día de hoy es una herramienta a nivel de la planificación estratégica, que es todo lo que está incluido en este cuadrado
de líneas punteadas, en este rectángulo de líneas punteadas. Entonces vamos a ver la herramienta que se llama tableros de comando. Solo un dato histórico para comenzar. Esta herramienta se propone por dos importantes estudiosos que se llaman Robert Kaplan y se me fugó ahora el nombre de Norton. Bueno, Kaplan es profesor de la Universidad de Harvard y Norton es un consultor de empresas que no sé si ya está retirado a esta altura del campeonato. Entre Kaplan y Norton, que venían trabajando en el campo de la gestión estratégica, en el campo de la planificación estratégica, deciden crear esta herramienta porque había un problema muy importante con el que se habían topado. Ese problema era la elevada tasa de fracaso en la implementación de la estrategia. A comienzos de los años 90, Kaplan realiza un estudio desde la Universidad de Harvard y puede verificar que para grandes empresas, aproximadamente unas 450 grandes empresas norteamericanas, el 95% dicen que o han fracasado o que los resultados de la implementación dejan muchísimo que desear. Solo un 5% manifiesta que han implementado adecuadamente la estrategia. Entonces, frente a ese dato que es absolutamente contundente, Kaplan y Norton se dedican a formular una estrategia que tenga especialmente en cuenta la implementación, sabiendo que el cuello de botella crítico de la gestión y de la planificación estratégica es la implementación. No es el diseño, no es el análisis diagnóstico, no es la planificación, sino que el cuello de botella crítico es la implementación, la ejecución de la estrategia. Bien, sobre esa base, por cierto, la herramienta comienza su andadura, comienza a evolucionar, a mediados de los años 90 se comienza a hacer popular. Como es una herramienta que van a ver ustedes está muy bien fundamentada, también, por cierto, cobra una importancia estratégica para muchas organizaciones. En algún momento aparece el software y eso ayuda también a la difusión de tablero de comando. Por cierto, en la literatura ustedes van a encontrar diversos nombres. Además de tablero de comando, también se lo suele denominar como cuadro de mando integral. Se suele utilizar mucho la palabra inglesa, Balanced Scorecard. Por eso nosotros también en algún momento la vamos a utilizar. Entonces, vamos a ver una herramienta que es un verdadero sistema de gestión. Porque ya vamos a ver que existe una versión reducida, yo diría una versión pobre de tablero de comando, que lo circunscribe solo a una herramienta de control. Y vamos a ver que en realidad tablero de comando es un verdadero modelo de gestión. Este modelo parte de las estrategias de la organización, conecta las estrategias con los objetivos, hace una cuestión muy original que es interrelacionar a los objetivos entre sí a través de lo que se llama un mapa estratégico. Ya vamos a ver qué es un mapa estratégico. Y sobre todo, esos objetivos trata de cuantificarlo a través de indicadores, que ya vamos a ver que se los denomina también por la palabra inglesa KPI, o Key Performance Indicators. Entonces, la tablero de comando es un verdadero sistema de gestión que trabaja las estrategias de la organización a través de los objetivos relacionados a través de un mapa, objetivos que además son medidos a través de indicadores para poder ser gestionados. Esos indicadores
Por cierto, no solo están conectados con los objetivos, sino que también están conectados con los planes de acción o iniciativas estratégicas. Esas iniciativas estratégicas, a su vez, resuelven un problema central de una organización que es el alineamiento. Ya vamos a ver en qué consiste el problema del alineamiento. Tal vez podríamos arrancar por ahí. Vamos a volver sobre esa cuestión. Avanzo y luego volvemos para atrás. El alineamiento organizacional tiene que ver con lo siguiente. Generalmente, lo que uno observa en las diversas organizaciones, como por ejemplo el caso Sidalsa que ustedes han podido analizar, no todos los departamentos o áreas están de alguna manera coordinados, están de alguna manera alineados en términos de sus objetivos. Aunque trabajan de manera conjunta, pero no necesariamente las metas, los objetivos de las distintas áreas o departamentos están alineadas. Se podrán imaginar que si una organización no está alineada, es decir, que las metas de sus áreas, de sus departamentos no apuntan en la misma dirección, es muy difícil gestionar y gobernar esa organización. Entonces, ese es un problema fundamental de todas las organizaciones. ¿Qué implica el alineamiento? Que implicaría gráficamente una cuestión como esta. Implica que todas las metas, pero también los intereses, también las acciones, también los procedimientos, están claramente sintonizados, apuntando siempre al logro de los objetivos más elevados de la organización. Se trabaja sobre objetivos propios, pero que a su vez apuntan a los objetivos generales de la organización. Se podrán desde ya imaginar que una organización que está alineada es una organización con una capacidad de realizaciones que es muy elevada. Se las suele llamar organizaciones de alta performance, organizaciones de grandes desempeños, de alto desempeño. Hay diversos nombres para este tipo de organización. Entonces, una clave central de toda organización es el alineamiento. Cuando este no está presente, tenemos este caso que está aquí. Esta organización, lo más probable es que tienda al fracaso. Ahora bien, tablero de comando y Hoshin Kanri, la otra herramienta que vamos a ver, resuelve particularmente este problema. Se trata de un problema organizacional fundamental para poder entender el comportamiento de una empresa, de una organización. ¿Cómo se trabaja el alineamiento? ¿Cómo se trabaja? Bueno, eso es lo que vamos a ver a través de estas dos herramientas. Sobre todo Hoshin Kanri. Ahí nos vamos a detener con gran nivel de detalle para analizar cómo podemos producir este alineamiento. ¿Se entendió bien el problema del alineamiento? Es una cuestión fundamental. Entonces, fíjense que el problema del alineamiento ya lo estamos incluyendo en la definición de tablero de comando. Bien, perfecto. Ya vamos a ver cómo tablero de comando trabaja para mejorar este problema del alineamiento, para introducir espacios de diálogo que permiten lograr el alineamiento de una organización. Veamos cuáles son las bases desde las cuales, las bases conceptuales, desde las cuales
se trabaja, se diseña un tablero de comando. El punto de partida, fíjense, tiene que ver con variables que ustedes ya conocen en una organización. Necesitamos conocer, para poder diseñar un tablero de comando, saber cuál es la misión, cuál es la visión y cuáles son los valores de la organización. Eso es el punto de partida absolutamente necesario. Derivados de la misión, de la visión y de los valores, como ya vimos, tenemos los objetivos. Esos objetivos no se trabajan en tablero de comando de manera individual, sino que, como vamos a ver, esos objetivos se articulan en un mapa causal denominado mapa estratégico. Esta es una de las genialidades que aportan Kaplan y Norton en el diseño de esta herramienta. Cómo articular entre sí a los objetivos de manera tal que obtengamos efectos sinérgicos trabajando entre los objetivos entre sí. Este mapa estratégico, con objetivos que se articulan en términos causales, produciendo efectos sinérgicos, es una de las herramientas para avanzar en el alineamiento de la organización. Entonces, una genialidad introducida por Kaplan y Norton es el mapa estratégico, que se constituye no solo en una herramienta para el diseño de tablero de comando, sino también en una base necesaria, aunque no suficiente, para resolver el problema del alineamiento. Bien, otro elemento importante. Se desarrollan 4 perspectivas. Ya vamos a ver cuáles son esas perspectivas de análisis que nos proponen Kaplan y Norton. Les adelanto, se trata como ellos estudian, sobre todo organizaciones con fines de lucro, la primera perspectiva es la perspectiva financiera. Luego tenemos la segunda perspectiva, que es desde los clientes. La tercera perspectiva desde los procesos internos. Y la cuarta perspectiva, son solo 4, una cuarta perspectiva tiene que ver con el aprendizaje y el crecimiento o la innovación o el conocimiento dentro de una organización. 4 perspectivas entonces nos proponen Kaplan y Norton para que podamos hacer un análisis de los objetivos. Entonces esos objetivos, como ya vamos a ver, se analizan centralmente desde 4 perspectivas. Y entonces ese análisis desde esas 4 perspectivas nos permite articular a los objetivos. Tenemos también indicadores. Los indicadores juegan un papel muy importante. Vamos a ver que se llaman KPI o Key Performance Indicators. Esos KPI, a su vez, son cuantificados, presentan valores, valores de base y valores meta. Ya vamos a ver, ya les muestro un ejemplo para que puedan entenderlo. Esos indicadores, que por cierto tratan de capturar los objetivos, también están conectados, como lo decíamos en la definición de tablero de comando, están conectados con las iniciativas estratégicas, con las acciones estratégicas. Y por último, es muy importante establecer las responsabilidades. En tablero de comando es fundamental, además de identificar los indicadores, las iniciativas, armar el mapa estratégico, es fundamental identificar responsabilidades. ¿Quién es el responsable de cada objetivo? ¿Quién es el responsable de determinados indicadores y de la gestión involucrada? ¿Quién es el responsable de una determinada iniciativa estratégica? Bien, quisiera solo comentar brevemente que, antes de avanzar sobre tablero de comando es una herramienta que trabaja en 3 de estos eslabones.
Fíjense que si partimos de la misión, visión y valores de la organización, entonces ya el análisis interno está superado. Por cierto, también partimos de los objetivos. Por lo tanto, en gran medida el diseño de la estrategia ya fue efectuado. Y por cierto, tenemos que tener datos de las iniciativas estratégicas y por lo tanto, entonces el diseño de la estrategia está en general bastante bien aceitado. Son insumos con los cuales trabajamos tablero de comando que en realidad se extiende especialmente sobre la planificación, sobre la implementación o ejecución de la estrategia y también sobre el monitoreo y control. Repito, la herramienta tablero de comando es una herramienta que permite integrar de manera específica la planificación con la implementación y el control. Es un verdadero sistema de gestión que me permite gestionar adecuadamente la organización en términos estratégicos, llevando a cabo esa planificación, ejecutándola y controlándola. Eventualmente hace un aporte importante a través del mapa estratégico, hace un aporte interesante también al diseño de la estrategia. Pero vamos a ver que se mueve fundamentalmente en estos tres eslabones. Por cierto, como vamos a ver, por eso la estudiamos en esta última unidad, está también vinculado a las decisiones, a la toma de decisiones a nivel estratégico. Bien, perfecto. Yo les decía que hay una versión reducida y una versión ampliada de tablero de comando. La versión reducida interpreta que tablero de comando es una herramienta o sistema de control, que además es fundamental el software como herramienta de control. Entonces, se trata de identificar un conjunto de indicadores que tienen valores de base y valores meta, y que por lo tanto esos indicadores son fundamentales para controlar una organización. El software que refleja esos indicadores con sus respectivos valores en el tiempo es el que me permite hacer las operaciones de control. En cambio, nosotros vamos a desarrollar en esta materia lo que se llama la visión ampliada, en donde tablero de comando es un verdadero sistema de gestión que incluye la planificación, que incluye el control, que incluye la ejecución. Además, ese sistema trabaja con un conjunto de acciones o iniciativas estratégicas, con las propias estrategias y los objetivos, tratando de armar un conjunto lo más coherente posible para una determinada organización. En este sistema de gestión, el software es solo una herramienta, no es el fin de tablero de comando el software. El fin de tablero de comando es articular adecuadamente los objetivos con los indicadores, con las iniciativas y las responsabilidades para gestionar un plan estratégico, la implementación de un plan estratégico y su control como Dios manda. Bien, entonces, repito, nosotros nos vamos a concentrar en esta materia en la visión ampliada. Bien, también para hacer contrastes, que es importante de señalar, durante mucho tiempo la gestión, sobre todo en términos del control de la planificación estratégica, era una especie de gestión presupuestaria. Fijada la estrategia, parecía que la estrategia se basaba solamente en la gestión del presupuesto. Una visión contable, nada que ver con la mirada que
vamos a desarrollar para tablero de comando y que, por cierto, es la que hemos venido desarrollando a lo largo de toda la materia. La gestión estratégica no se reduce a la gestión presupuestaria. Lo vimos cuando estudiamos las metas, cómo se definen las metas y los recursos. Ahí ya hicimos mención al presupuesto. ¿Hay que armar un presupuesto? Sí, señor. Pero la gestión de la estrategia no se reduce a la gestión presupuestaria. Es más, permítame un dato muy interesante, que yo ya lo he adelantado, pero que se lo vuelvo a recordar. Kaplan, que es un profesor de la Universidad de Harvard, y que, por cierto, es contador el hombre, pero él se da cuenta, que es un buen contador, él se da cuenta que no se puede gestionar una organización con datos del presupuesto y de la contabilidad de costos. No se puede gestionar una organización con el control presupuestario y la contabilidad de costos. Obviamente que son importantes, sí, pero no son la herramienta para gestionar. Y fíjense el detalle que brinda Kaplan. Dice Kaplan, gestionar la estrategia de una organización, gestionar una organización en términos estratégicos, es lo mismo que conducir un auto a 90 millas por hora, 130 arriba, 130 kilómetros por hora, pero mirando por el espejo retrovisor. ¿Y por qué miramos por el espejo retrovisor? Porque estamos gestionando la organización con información atrasada. El propio Kaplan, en Estados Unidos, dice que al menos los datos de la contabilidad de costos tienen como mínimo de 2 a 3 meses de atraso. Nosotros estamos gestionando la organización hoy con datos de hace 3 meses atrás. Se pueden imaginar que eso es temerario. Si estamos manejando un vehículo, seguro que chocamos. Entonces, vuelvo al punto. No estoy minimizando la importancia de armar los presupuestos y luego gestionarlo a los presupuestos. Pero no es posible que la estrategia esté gobernada por la gestión del presupuesto. ¿Qué es lo que pasa en muchas organizaciones? Parece que el contador es el estratega de la organización y el tipo lo único que hace es controlar la guita que entra, la guita que sale y la guita que se registra. Y punto. Y por cierto, no tienen formación en el área estratégica los contadores. Salvo que hayan hecho alguna maestría de negocio, los tipos de estrategia NRPI. Entonces, vuelvo al punto. Es muy importante destacar cuál es el enfoque de tablero de comando. El tablero de comando no es una herramienta para el control presupuestario o el control de costos. Es en realidad una herramienta que articula todo un proceso de gestión a nivel estratégico dentro de la organización. En primer lugar, este tablero de comando trata de trabajar sobre el alineamiento que acabamos de ver, ¿eh? Que consiste en hacer compatibles los intereses individuales y grupales con los objetivos de la organización en sus distintos niveles. Compatibilizar objetivos, intereses individuales, grupales y de toda la organización. Favorece el alineamiento. Segundo, tablero de comando no se queda solo en el enunciado de las estrategias, sino que avanza inclusive hasta articular la estrategia con las iniciativas. Por eso es que la traduce a la estrategia inclusive en términos operativos. Tercera cuestión, en todo este proceso moviliza a todo el mundo. Obviamente que la responsabilidad primera es la de la dirección y es lo primero que moviliza, pero moviliza a todo el mundo.
Y por cierto, no deja las cosas tal como están, sino que introduce cambios importantes a todo nivel en la organización. Entonces, el tablero de comando no es una herramienta de control, sino que es una herramienta que por la positiva es proactiva, introduce cambios en todos los niveles de la organización. Por otra parte, le da continuidad a la gestión de la estrategia. Hace que la gestión de la estrategia sea una cuestión de todos los días. La transforma en un proceso continuo. Y también, y por último, y tal vez de las cuestiones más importantes, ya lo vamos a ver, sobre todo cuando veamos Hoshin Kanri, tablero de comando introduce, al igual que Hoshin Kanri, lo que se llama una discusión en cascada. Desde el vértice o ápice estratégico de la organización, es decir, desde la cabeza de la organización, desde la dirección estratégica de la organización, hasta el nivel operativo, introduce la discusión de la estrategia. Y como dice allí, hace de la estrategia una tarea de todo el mundo, no solo una tarea reservada a la dirección, sino que tablero de comando, sacude toda la organización, introduce un diálogo en cascada y hace que todo el mundo esté comprometido con su trabajo ya asignado, pero sabiendo que ese trabajo contribuye a las grandes metas de la organización. Le da enorme sentido al trabajo dentro de la organización. Bien. ¿Dudas, inquietudes, comentarios? Dejo de compartir. Hasta aquí los prolegómenos. Acabamos de definir tablero de comando, acabamos de ver cuáles son sus bases conceptuales y acabamos de ver cuáles son los enfoques. Esto como primera píldora. Si hay alguna duda, este es el momento. Si no, avanzamos ya sobre el interior. Si no hay ninguna duda, avanzamos sobre el interior de la herramienta. Bueno, clarísimo. Parece que está muy claro, sí. Bueno, avanzamos. A ver, ¿qué pasó ahí, Chi? Perdón. Quizás los chicos ya vieron algo de tablero de comando en alguna otra asignatura. A ver, eso sería una pregunta interesante, efectivamente. ¿Vieron tablero de comando en alguna otra materia? Que yo, No, profe. profesor, no. No, perfecto. Bueno, bien. Avanzamos entonces. Dijimos que en las bases conceptuales del tablero de comando, dijimos que hay 4 perspectivas para el análisis de la organización. Las 4 perspectivas que proponen Kaplan y Norton son estas que están acá. Por cierto, repito, ellos trabajan centralmente sobre las organizaciones con fines de lucro. ¿Se puede utilizar esta herramienta en organizaciones sin fines de lucro? Respuesta, sí, claramente se puede utilizar. En ese caso, cambia la perspectiva financiera, cambia por los objetivos políticos. Por ejemplo, les doy un caso. La Universidad Nacional de Cuyo tiene un tablero de comando. Nosotros, Naranjada Fanta, por cierto. Bueno, esa universidad tiene un tablero de comando. Y la principal perspectiva no es la financiera, porque no es una empresa. A mí me contrataron, por ejemplo, para armar un tablero de comando para el Centro Científico Tecnológico de CONICET Tucumán. Ahí estuve trabajando como 2 años y pico. Bien, ahí el CCT CONICET Tucumán tiene un tablero de comando. La perspectiva financiera no es la importante. Lo importante ahí son cuáles son los objetivos, en este caso del CONICET. Los objetivos de la Universidad de Cuyo, ¿cuáles son? Entonces, esa perspectiva es más bien de naturaleza política. Pero, repito,
Entonces, la perspectiva financiera es la primera perspectiva porque Kaplan y Norton analizan esencialmente primero a las organizaciones con fines de lucro. Por cierto, el propio Kaplan y Norton hace un trabajo magnífico en el 2004 aplicando, reformulando las perspectivas para organizaciones sin fines de lucro. Bien. Entonces, perspectiva financiera, la primera perspectiva de análisis en las organizaciones con fines de lucro. Un segundo es la perspectiva del cliente, es muy importante pensar a la organización también desde el cliente. Una tercera perspectiva de mira desde los procesos internos de la organización. Y la cuarta es la perspectiva desde los propios aprendizajes que la organización puede desarrollar, que usualmente están vinculadas también a los procesos de crecimiento, a los procesos de generación de conocimiento, a los procesos de innovación. Así que esta cuarta perspectiva se la suele llamar de aprendizaje y crecimiento, aprendizaje e innovación, aprendizaje y conocimiento. Pero se trata, obviamente, de una mirada sobre la organización para interpretar cómo crece, cómo se despliega la organización sobre la base de, sobre todo, el aprendizaje. Bien, esta perspectiva se las puede integrar de manera sistémica de la siguiente manera. Esta analogía del árbol es la que permite integrar y dar relación a esas cuatro perspectivas. Por una parte tenemos la perspectiva de innovación y aprendizaje, en donde nos nutrimos de conocimiento, nos nutrimos de nuestros propios aprendizajes. Ese aprendizaje da lugar a un crecimiento que se desarrolla a través de los procesos internos. Esos procesos internos, por cierto, fructifican en algún momento en términos de resultados, perspectiva financiera, o en términos de la satisfacción que producen estos frutos del árbol, la perspectiva del cliente. Entonces, fíjense que el árbol trata de integrar estas cuatro perspectivas de una forma sistémica. Quisiera recordarle que nosotros dijimos que en tableros de comando lo que hacemos es integrar distintos objetivos estratégicos a los que tratamos de cuantificar y de gestionar a través de indicadores que llamamos KPI, Key Performance Indicators, KPI que a su vez están vinculados a iniciativas estratégicas de cambio, que en inglés se llaman drivers. Entonces, el árbol trata de integrar las cuatro perspectivas de mira, pero esas cuatro perspectivas de mira están vinculadas a los distintos objetivos que se reflejan a través de indicadores que a su vez se conectan con las iniciativas estratégicas. Esta otra transparencia muestra lo que acabo de señalar, agregando un dato adicional. Tenemos las cuatro perspectivas, tenemos los objetivos estratégicos con sus respectivos indicadores y las respectivas iniciativas, pero lo más importante es que acá estamos agregando el mapa de la estrategia, y es que estos objetivos no están planteados de manera individual y aislada entre sí, sino que están integrados estos objetivos dentro del mapa estratégico de una organización. Ese mapa estratégico trata de reflejar relaciones causales entre los objetivos. Ya vemos un mapa estratégico y ya va a cobrar significado esto que les acabo de señalar. Permítame solo mostrar en qué se reduce finalmente la herramienta.
La herramienta se reduce en un formato como este, por ejemplo, en donde tenemos las distintas perspectivas, los distintos objetivos estratégicos, los indicadores que tienen un objetivo meta, pero también tienen una base de partida. Y acá anotamos el resultado que estamos observando en la actualidad. Entonces, por ejemplo, para la perspectiva financiera, un objetivo es la mejora de la rentabilidad. ¿Cómo medimos la mejora de la rentabilidad? Con la TIR, o Return on Investment, o ROI en inglés, o TIR en castellano. Ustedes ya han estudiado formulación y evaluación de proyectos. Entonces, el ROI o TIR me mide de alguna forma la rentabilidad. Perfecto. ¿Qué valores le adjudicamos para la tasa interna de retorno? Bueno, 5, peligro, 8 sería nuestro objetivo. Medimos en términos de resultados, porque se puede medir en el tiempo la TIR, y tenemos hoy 6,4. Significa que estamos en esta etapa. Los que están en verde, fíjense que esto actúa como si fuera un semáforo, los que están en verde son aquellos de los que vamos bien. Lo que está en amarillo es precaución y lo que está en rojo significa que estamos en el horno. En este tablero se agrega lo que tenemos en azul, que implica que hemos superado la meta. Acá como meta, por ejemplo, para generar ingresos, para sustentar el plan de negocio integral, nos habíamos planteado utilidades sobre inversión, utilidades sobre la inversión, para poderlas reinvertir. Bueno, entonces esas utilidades por encima de la inversión para ser reinvertida, habíamos planteado como objetivo 1. Este 1 es un indicador, puede ser 1 millón, puede ser 1 billón, dependiendo de la organización. Bueno, entonces ahí tenemos. Este era nuestro objetivo meta y lo que medimos es que hemos alcanzado 2 millones, por ejemplo. Entonces estamos mucho mejor de lo que hemos planteado en el objetivo meta. Bien, vuelvo para atrás. Esto es lo que queremos finalmente construir. Y por lo tanto, lo primero que hacemos es arrancar con las perspectivas. Para cada perspectiva analizamos cada uno de los objetivos estratégicos, que por cierto no los analizamos sueltos, sino integrados en un mapa estratégico. Bien, arranquemos entonces con la pregunta: ¿qué es un mapa estratégico? El mapa estratégico grafica las relaciones que tienen los distintos objetivos estratégicos de una organización. Relaciones mediante análisis causales. Relaciones de naturaleza causal son las que vamos a reflejar en un mapa estratégico. Fíjense este caso. Por ejemplo, desde la perspectiva financiera, nos planteamos un objetivo que es el de la mejora de la rentabilidad. Por ejemplo, cuantificada ahí, 21%. Bien, perfecto. Fíjense que tenemos también que contribuye a la rentabilidad la mejora o el aumento de la facturación, que también es un objetivo estratégico que lo analizamos desde esta perspectiva, la perspectiva financiera. Pero en realidad, la mayor facturación contribuye al aumento de la rentabilidad. Entonces, fíjense que estamos analizando en términos causales. A su vez, esa mayor facturación se genera por un aumento en las exportaciones. Y el aumento en las exportaciones se produce porque mejoramos la calidad de los productos y también lanzamos nuevos productos. La calidad de los productos se aumenta porque se motiva y se capacita al personal, que está en otra perspectiva de análisis, que es la perspectiva del aprendizaje y del crecimiento. La calidad de los productos está en la perspectiva del análisis de los procesos internos.
La exportación está en la perspectiva de análisis del cliente. Entonces, fíjense cómo todos los objetivos estratégicos de la organización están conectados en términos causales. Entonces, yo sé que trabajando aquí puedo mejorar la rentabilidad aquí, porque la capacitación mejora la calidad aumenta la exportación aumenta la facturación y la facturación aumenta la rentabilidad. Este mapa estratégico, que se lo analiza a cada objetivo estratégico desde 4 perspectivas diferentes, es una de las genialidades, como decía, de Kaplan y Norton, de los desarrolladores de tableros de comando. Permítame mostrar otro tablero que es de una organización sin fines de lucro. Esta, por ejemplo, esta la trabajé yo también, tan cambiadas solo algunas cosas como para no revelar ningún dato sensible. Este es para el Parque Tecnológico Itaipú. Ahí estuve trabajando alguna temporadita. Entre Paraguay y Brasil desarrollaron 2 parques tecnológicos y nosotros hicimos, digo nosotros, con el equipo del parque, trabajamos durante una temporada interesante el desarrollo del tablero de comando. Bien, estos eran algunos de los objetivos del PTI, del Parque Tecnológico Itaipú. Fíjense cómo están articulados en términos causales. Por cierto, eso no lo imaginé yo, sino que lo trabajamos con la participación de todo el mundo. Recuerden que tablero de comando es una herramienta participativa por excelencia. Bien, como verán, el objetivo aquí no es un objetivo de naturaleza financiera. Es un objetivo de naturaleza política. Es una perspectiva política. Política no en términos partidarios, claro, no en términos de política partidaria, sino política en términos de la organización. Bien, existe software para desarrollar el mapa estratégico. También, le pertenece a un pequeño emprendimiento que había en La Plata, que desarrolló un software que se llamaba Stratec. Una pequeña empresa que desarrollaba esta aplicación para ser aplicada en tableros de comando. Fíjense cómo acá tiene las 4 perspectivas el software. Y yo puedo analizar desde esas 4 perspectivas. Pongo acá, dentro de estas perspectivas, cliqueando allí. Por ejemplo, en este caso, se trataba de un tablero de comando para la gestión pública. Entonces, una de las dimensiones de mirada no es un cliente, sino desde el ciudadano. Bien, entonces, y por cierto, la perspectiva principal, no la financiera, aunque las finanzas también son importantes en la gestión pública. Bien, vuelvo al punto. Fíjense cómo la idea es que los objetivos estén enlazados entre sí. Estos analizados en términos de perspectiva, por ejemplo, en este caso del ciudadano, desde los procesos internos, la finanza no aparece. Ah, no, acá están. Hay 2 objetivos desde la finanza y finalmente desde el aprendizaje tenemos esto otro. Antonio, Sí, acá adelante, habría que mostrarles a los chicos, quizás no se dieron cuenta, que no solamente están relacionando objetivos a niveles jerárquicos, o sea, en forma vertical, sino que también existe relación entre los objetivos a nivel horizontal, ¿sí? Exacto. Que eso es como lo más complicado de ver, porque a veces como que la dirección hacia el objetivo final o estratégico se puede ver, pero no se observan y no se analizan y no se gestionan la relación que existe entre los objetivos en paralelo, porque a veces, por ejemplo, tratar de mejorar la calidad
llevar a ese objetivo de mejorar la calidad implica aumentar los costos en mantenimiento de los equipos, en calibración de los equipos, por ejemplo. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta cuando uno genera este mapa estratégico, tratando de ver todas las relaciones que de verdad van a interferir en el desarrollo de esos objetivos, ¿no? Ujú. Y algunas de estas relaciones son positivas, o sea, hacen crecer el objetivo, y otras van en desmedro del mismo. Por lo tanto, hay que tratar de redactarlo de forma clara, o sea, es aumento de los costos o disminución de los costos, aumento de la calidad, o sea, hay que tratar de escribir bien los objetivos para que las relaciones queden manifiestas si son positivas o negativas. Si hubiera el caso de alguna relación negativa que perjudica a un objetivo, ahí hay que analizar cómo hacemos el balance entre esos objetivos. Pero efectivamente, tal cual como lo destaca la profesora, hay objetivos que están vinculados entre sí dentro de una misma perspectiva. Dentro de una misma perspectiva, los objetivos pueden estar entrelazados entre sí, como es en este caso, por ejemplo, que se muestra. En este otro caso también podría llegar a haber alguna relación entre los objetivos a un mismo nivel. Y efectivamente es altamente importante que el mapa estratégico establezca con la mayor precisión posible cuáles son las relaciones. Y si hay alguna relación negativa, significa que tenemos que ver de cambiar algunos de sus objetivos, porque entonces no estamos alineando a la organización. Cuando aparecen objetivos que son contrapuestos, que si avanza uno es en detrimento del otro, entonces hay que revisar los objetivos porque no estamos contribuyendo al alineamiento de la organización. Exacto, por otra parte hay que tratar de que este mapa sea lo más limpio posible, o sea, tampoco enredarse y poner flechas por todas partes que no aportan, sino tratar de hacerlo lo más simplificado posible con aquellos efectos que son los que más afectan, digamos, al objetivo general de la empresa. Exactamente. Ya vamos a ver cuando hagamos las recomendaciones finales del tablero de comando que una cuestión clave es la priorización. No podemos meter objetivos a mansalva. Tenemos que ver qué objetivos son realmente importantes. No todos los objetivos son prioritarios. Tenemos que priorizar. Y si priorizamos, ahí ocurre lo que muy bien señala la profesora Barbarita Villanueva. Al reducir los objetivos, el mapa gana claridad, porque de lo que se trata es de que se vinculen en términos causales los objetivos, pero también, a su vez, el mapa actúe dándonos clara cuenta de cómo vamos a gestionar los objetivos entre sí, de manera que el mapa se transforme también en una brújula para la dirección. Saber que contribuyendo a esto logramos esto otro, pero tienen que ser objetivos prioritarios. Perfecto. Permítame algunos comentarios adicionales. Dijimos que los objetivos están relacionados con los indicadores. Los indicadores son fundamentales. Los indicadores, sobre todo en el caso de tablero de comando, son una expresión cuantitativa, es una forma de mensurar los desempeños vinculados a los distintos objetivos estratégicos. Por cierto, como ven ustedes, aquí hay un principio básico. Yo no puedo medir a través de algún objetivo, no puedo controlar. Y si no puedo controlar, no puedo gestionar. Un segundo problema asociado a los indicadores o KPI son las fuentes
desde las cuales obtenemos estos indicadores. Ya sabemos que la contabilidad de costos nos produce información atrasada, que tenemos que tener indicadores que sean lo más fidedignos y lo más actuales posibles para poder gestionar una organización. Entonces, los indicadores no son un problema menor, sino que son un problema muy importante para poder desarrollar tableros de comando. Hay distintos tipos de indicadores. Una posible clasificación es, sobre todo, vinculado al desempeño, a los Key Performance Indicator. Hay tres variantes. Una que se enfoca sobre los resultados y otros dos que se enfocan sobre la performance, sobre el desempeño específicamente. Uno es más operativo, el denominado Performance Indicators, y luego están los indicadores claves del rendimiento, del desempeño, que son aquellos que miden la performance o el desempeño de algunas actividades críticas dentro de la organización, actividades que permiten una mejora sustancial de la organización. Bien, aquí tienen algunas de las características de los KPI. De arranque lo acabamos de definir, es un instrumento de medida que está enfocado centralmente sobre el desempeño de las variables críticas de la organización, que por cierto, la medición continua en el tiempo me permite establecer tendencias de evolución de la organización, me permite hacer comparaciones, por ejemplo, con relación a un estándar o una base o una referencia o una meta. Por cierto, estos KPI no son cualquier indicador, sino que son indicadores claramente importantes asociados con la visión, la misión, la estrategia y las metas de la organización. Repito, se trata de indicadores muy importantes, relevantes para la organización. Y por lo tanto están enfocados en lo estratégico, ¿no? También deben ser representativos de lo que miden, es decir, que el indicador definido debe ser adecuado para poder gestionar la organización. Debe ser representativo de alguna de las facetas de la organización que queremos medir en términos de desempeño. Y por último, esos KPI también deben ser SMART, como lo vimos, ¿eh? Realista, específico, alcanzable, fiable, medidos en términos temporales, adecuados. Características de los KPI. Por cierto, hay distintos tipos también de KPI, no solo esos tres son vinculados fundamentalmente a la performance, pero también tenemos KPI vinculado a diversos otros procesos dentro de la organización, algunos de los cuales pueden ser claves para la gestión estratégica. Entonces ahí tienen KPI de distinta naturaleza y para qué se utilizan. Algunos ejemplos concretos. Por ejemplo, suelen ser muy frecuentes KPI, por ejemplo, de eficacia, KPI de eficiencia, KPI de productividad. Ahí tienen la definición para cada uno de ellos. Por cierto, también podemos tener indicadores de otro tinte también. Por ejemplo, indicadores vinculados al aprendizaje, de desarrollo de capital humano, por ejemplo, en una organización. Algunos indicadores tienen allí. El tema indicadores es todo un área. Sí, adelante, por favor. Sí, era para comentarles que existe un listado, por ejemplo, de indicadores de KPI relacionados a los objetivos de desarrollo sostenible. Ajá, es cierto, hay otro sí. listado muy extenso y muy bueno, orientado a las pymes, nada más, a la gestión de pymes. Entonces uno va
buscando en la bibliografía, los investigadores que ya han desarrollado, no hay por qué inventar la rueda. Varios de estos indicadores ya existen, hay que buscarlos y adecuarlos a la situación que cada uno necesite. Exactamente. Bien. Solo para terminar, 3 cositas y terminamos. La primera, la lógica de base entre tablero de comando y la planificación estratégica es, una vez que tenemos establecido las bases del planeamiento estratégico, desarrollamos tablero de comando y lo aplicamos en la implementación y el control. Por lo tanto, como ustedes pueden observar, tablero de comando está altamente vinculado al planeamiento, está vinculado a la ejecución o implementación de la estrategia y al control, como lo señalábamos anteriormente. La herramienta tiene este formato. Es una herramienta relativamente sencilla que me permite de manera cotidiana, por ejemplo, cada semana, cada 15 días, dependiendo del tipo de organización, del ciclo de sus negocios. Vamos controlando periódicamente los resultados con indicadores que están disponibles, que son actuales, que miden de manera fidedigna lo que queremos medir, que me producen un dato fundamental para la gestión de la organización. Bien, como verán, la herramienta no tiene demasiada complejidad, es una herramienta bastante simple. Bien, solo para terminar entonces decía, algunas sugerencias prácticas. La primera tiene que ver con lo que mencionaba la profesora Barbarita Villanueva. El mapa estratégico debe ser lo más simplificado posible. Para ello, los objetivos que están presentes en ese mapa tienen que ser realmente objetivos prioritarios. Priorizar es la primera tarea de la gestión. Aristóteles decía, gobernar es en primer lugar asignar prioridades. Traducido al campo de las organizaciones diríamos gestionar con mayúsculas, gestionar toda la organización, gestionar adecuadamente una organización es en primer lugar asignar prioridades. Segundo, ese objetivo estratégico priorizado tienen que permitirnos formular un modelo de mapa estratégico que sea lo más sencillo posible, porque ese mapa es una base de comunicación de la estrategia muy poderoso. Repito, ese mapa estratégico debe ser lo más sencillo posible para que sea comprendido por todo el mundo, porque el mapa estratégico es una herramienta de comunicación de la estrategia muy poderoso. Además, sabemos que ese mapa estratégico es fundamental para trabajar también sobre el alineamiento estratégico. Es condición necesaria, aunque no suficiente, para trabajar sobre el alineamiento estratégico. En tercer lugar, tablero de comando debe utilizar, tanto para los objetivos como para el mapa estratégico, el lenguaje que sea el más normal posible, que no tenga vericuetos técnicos, que no sea una jerga de esa, como por ejemplo utilizan los informáticos, que no se entiende un cuerno de qué están hablando. No, tiene que ser el lenguaje para todos los mortales de la organización. Todo el mundo debe entender el tablero de comando. Por otra parte, el tablero de comando no reemplaza al liderazgo de la alta dirección. Es más, debe estar motivado, debe estar liderado por la alta dirección. Ahora, dicho eso, también tablero de comando es fundamental como herramienta para que abra el espacio de la participación de todos los integrantes de la organización.
todos los integrantes saben para qué objetivos trabajan y a través de esos objetivos y el mapa estratégico, cómo se apunta a los objetivos generales, a las prioridades generales de la organización. Y por último, es muy importante para poder implementar tablero de comando, identificar cuáles son las barreras al cambio. Nosotros ya vimos que pueden haber resistencias importantes al cambio, que esas resistencias están asociadas a intereses ocultos, que están asociadas a situaciones que no están claras, a un diagnóstico de partida que no está claro, a también hechos del pasado que invitan a la desconfianza. Bien, ustedes ya han visto todas esas cuestiones vinculadas a las barreras al cambio dentro de una organización. Es muy importante identificar cuáles son esas barreras, establecer una estrategia de ataque. Generalmente se suele sugerir que el tablero de comando logre pequeñas victorias para poder avanzar. Esas pequeñas victorias van galvanizando, van fortaleciendo a quienes desarrollan el cambio en la organización. Y por esa vía vamos fortaleciendo a ese núcleo que va avanzando en el cambio dentro de la organización, en este caso basado en el tablero de comando. Bien, dudas, inquietudes, comentarios. Las preguntas que vamos a hacer en el parcial sobre el tablero de comando ya las han recibido, son más o menos de ese estilo, las que vamos a formular. Como verán, la herramienta no es compleja, pero ataca un problema central que es el del alineamiento y utiliza para eso distintas formas. Una, el mapa estratégico. Una segunda, lo que se llama el diálogo en cascada, que lo vamos a ver ahora porque también lo utiliza Hoshin Kanri. Eso ha quedado por el momento al margen, pero ahora ya lo explicamos, porque Hoshin Kanri, que originalmente desarrolló el diálogo en cascada, luego lo tomó tablero de comando, nunca dijo ni pío, pero lo tomó y lo incorporó, y ambas herramientas involucran a todo el mundo en la discusión primero de la estrategia y luego en la ejecución de la estrategia. También en el control. Bien. ¿Dudas, inquietudes? Les propongo lo siguiente. Hemos hecho un galope largo, más o menos 1 hora y casi 10 minutos de esta herramienta. Esa que desarrolló las primeras bases de esta herramienta es la empresa Bridgestone, la empresa fabricante de neumáticos. Hoy la empresa más grande del mundo, por cierto, en la fabricación de neumáticos. Porque compró a una empresa norteamericana en quiebra que era Firestone o Firestone, como decimos nosotros acá en Argentina. Bien, vamos entonces a ver en qué consiste esta herramienta. Vamos a arrancar inclusive hasta por el nombre de la propia herramienta, que es muy representativo. Pongo en pantalla entonces. Bien, espero que ya se esté viendo allí. Bien. Ahora ya se ve. Perfecto, gracias. Como les decía, Hoshin Kanri puede ser representado por una brújula, porque literalmente se podría traducir Hoshin Kanri como la brújula de la dirección. Podríamos entrar en algunas cuestiones menores, pero si hubiera que traducir literalmente, Hoshin Kanri sería la brújula de la dirección. Es decir, una herramienta claramente para saber hacia dónde va una organización, cómo orientarse en el mercado
para definir hacia dónde va una organización. Entonces, el Hoshin Kanri es la brújula, es una herramienta que permite pensar, pero luego también, sobre todo, desplegar, desarrollar las políticas de alto nivel, como también se las llama las estrategias, como las llamaba, por cierto, originalmente Peter Drucker. Las políticas de la alta dirección son sinónimo de estrategia. Bien, ¿cuáles son las características básicas del Hoshin Kanri? En primer lugar, dado que se trata de una herramienta para el diseño y despliegue de las estrategias, se trata entonces de una herramienta con la cual establecemos planes a largo plazo, a mediano largo plazo. Planes de naturaleza estratégica, a mediano largo plazo. En segundo lugar, al igual que tablero de comando, la priorización ocupa un lugar central. La priorización, en este caso, también se da no solo para los objetivos, sino que también vamos a ver, sobre todo, la priorización se da también en términos de las actividades y de los recursos involucrados. Por otra parte, al igual que tablero de comando, se trata de una herramienta que hace de la estrategia una tarea de todos. En otras palabras, involucra a todo el mundo en la estrategia. Y vamos a ver cómo lo hace. Vamos a ver de qué manera se produce ese diálogo en cascada, esa discusión en cascada dentro de la organización para involucrar a todos los miembros de la misma. Esta herramienta tiene un origen, como decía, en la empresa Bridgestone. Esta empresa se presenta a un premio nacional de la calidad en Japón, premio que, por cierto, se llama Edward Deming. Es muy curioso, en agradecimiento a los aportes de Edward Deming, el Premio Nacional de la Calidad en Japón se llama de esa manera. No se llama Kaoru Ishikawa, tal vez uno de los discípulos más importantes de Deming. En mi opinión, el discípulo lo superó al maestro, pero bueno, es mi opinión nada más. Ahora, se llama Edward Deming. Bridgestone se presenta en el año 1962 con esta herramienta y gana. La herramienta se ejecutaba en el marco de la gestión total de la calidad. Es decir, que se gestionaba dentro del marco de lo que se llama el ciclo PDCA, Plan, Do, Check, Act. Ya lo van a ver a ese ciclo en particular, también conocido como Círculo de Deming, aunque aparentemente Deming no fue el fundador, pero bueno, al margen de eso, el ciclo PDCA lo van a ver con mucho detalle con la profesora Barbarita Villanueva en gestión de la calidad. Esta herramienta, Hoshin Kanri, se solía ejecutar en el marco del ciclo PDCA. En muchos casos se lo sigue haciendo. Hay una nueva versión en la que se ejecuta en el marco más amplio del Just in Time o Lean Production, que es la versión Toyota, podríamos llamarle, de Hoshin Kanri. Esta herramienta, planteada, como decía, por Bridgestone, en algún momento se difunde y se apropia, sobre todo en la década de los 60, 70, hasta comienzo de los 80. A comienzos de los 80, el Hoshin Kanri es difundido a Occidente. Empieza a llegar a Occidente. El punto central de quiebre es cuando, a comienzo de la década de los 90, se traduce al inglés. Hay varios autores japoneses, en particular hay uno que se llama Kondo, que es el que pone en inglés a esta herramienta.
que ya se había difundido a través de otras empresas norteamericanas que operaban en Japón, particularmente la empresa Hewlett Packard. Bien, por último, una última característica que también la comparte junto con tablero de comando. El Hoshinkanri no solo permite ejecutar la planificación asociada o no al ciclo PDCA, sino que también puede hacer controles y seguimientos de este proceso de implementación. Bien, dijimos que uno de los principales problemas que resuelve el tablero de comando, pero también Hoshinkanri, es el de el alineamiento. Evitar pérdida de esfuerzos, de discusiones, de conflictos dentro de la organización mediante el alineamiento, aumentando la fuerza, la energía de la organización para su transformación. El proceso general de desarrollo e implementación del Hoshinkanri consiste en lo siguiente. En primer lugar, seleccionar el Hoshin o plan. Eso es lo primero que necesitamos hacer. Ya les muestro una transparencia para que ustedes vean cómo se hace ese proceso de selección. En segundo lugar, el alineamiento. Ya vamos a ver cómo el Hoshinkanri desarrolla y despliega el alineamiento dentro de la organización. Una vez que hemos desarrollado el alineamiento y despliegue del plan para su discusión general, ahí lo implementamos y finalmente lo revisamos. Veamos en particular la cuestión del despliegue y alineamiento del Hoshinkanri. El proceso consiste en lo siguiente. Arranca, por supuesto, en lo que podríamos llamar el directorio general de la organización, al nivel más alto de la organización, la alta gerencia. Allí se desarrolla un primer borrador del plan. Ese borrador del plan tiene o cumple o apunta a determinados objetivos. Ese plan estratégico en borrador, repito, en borrador, que apunta a determinados objetivos generales de la organización, es comunicado al nivel jerárquico inmediato e inferior. Por ejemplo, la gerencia. La gerencia recibe ese plan, que en realidad es un objetivo a cumplir para la gerencia, y traduce ese plan, que es un objetivo a cumplir, en un nuevo plan estratégico específico al nivel de la gerencia. Ahora bien, un detalle importante. Cuando el directorio o la alta dirección le comunica este borrador de plan estratégico al nivel jerárquico inmediato inferior, para poder entender ese plan que se recibe en este nivel, que por ejemplo el de la gerencia, aparece una herramienta fundamental, que es la necesidad de la información adecuada para poderlo entender al plan. Entonces, ahí aparece una herramienta de comunicación que se llama el catchball. No sé si hay algún jugador de béisbol por acá, pero es una palabreja que está traída del juego del béisbol, el catchball. Significa agarrarla a la pelota. Ustedes saben que en el béisbol se lanza la pelota de una manera horizontal, se atrapa la pelota de una manera horizontal. No hay necesariamente una jerarquía. Bien, aquí la idea es más o menos la misma. Cuando
Para poder entender el plan estratégico necesitamos más información, la gerencia le pide más información al directorio. Y esta le manda información. Le manda la información de una manera horizontal. El catchball pide la información y la información llega sin ningún tipo de reparo en términos de jerarquía. Si ustedes recuerdan, cuando han estudiado organización industrial, han estudiado en particular las organizaciones, el principio de la línea de mando de Henri Fayol, habrán visto que las organizaciones se estructuran, tienen una estructura de tipo jerárquica. Entonces, la información baja desde el nivel superior al nivel inferior en la forma de órdenes y sube por esa misma cadena de mando, por esa línea de mando, sube información en términos de reportes, de informes. En cambio acá, el catchball